abiertamente emocionado por este vídeo, porque hoy es Halloween y sabéis que estamos aquí en Tokio, y aunque es una celebración que no es originaria de aquí, sí que es súper famosa. Sabéis que en Japón hay muchísima cultura del cosplay y a la gente le encanta disfrazarse, por lo tanto cualquier ocasión es buena para hacerlo y esta es la madre de las ocasiones. Es por ello que vamos a ir rápidamente a intentar encontrar algo que ponernos para podernos camuflar entre la muchedumbre y nos vais a acompañar en esa misión para conocer exactamente cómo es Halloween en Japón. Hace un par de vídeos os mostré lo que eran las máquinas de gachapón, que básicamente son unas máquinas que a cambio de unos 200 o 300 yenes te dan unas figuritas pequeñas aleatorias de diferentes colecciones. Y aunque es algo que ciertamente critiqué un poco al principio, tengo que aceptar que me he vuelto un adicto. Y es que hay cosas que no tienen ningún sentido, como estas réplicas de termostatos, que realmente no sirven para nada pero son muy cookies, mini alargadores de cable, esta maravilla de Polyclean en miniatura, esta es una réplica de la máquina que utilizas para pagar en el tren. Y es que he encontrado el paraíso de estas máquinas. Mirad cuántas hay. Gatos raros haciendo gimnasia, gatos dentro de latas, insectos con metralletas y semáforos de trenes. Pero este es el elegido del día de hoy. ¿Me das 300 yenes, por favor? Del fondo común. Gracias. Oh, muy buen Polyclean. Las instrucciones de montaje y todas las pequeñas piezas. Mirad qué maravilla. Con el cartelito, la puerta que se abre y por dentro podemos ver el lavamanos, el rodillo de papel de culo, el váter, que no solamente se abre, sino que tiene las dos diferentes tapas del váter y los cartelitos por dentro. Pienso colocar a todos un pequeño imán detrás para engancharlos todos en mi nevera. ¿Qué te has comprado? De zanahoria, verduras, uva, manzana. Bebidas muy extrañas. Mirad qué lindo perrito. Hasta las estatuas las disfrazan. En este barrio pasa algo bastante curioso y es que nunca sé si la gente va disfrazada o simplemente es el outfit que lleva ese día. Y es que hay tanta cultura del anime y la gente se lo toma tan en serio que muchísimos de ellos visten así. No es que hoy se hayan puesto un outfit especial por la ocasión, sino que simplemente es su ropa. Curioso, la verdad. Y es que a veces no hace falta complicarse la vida, porque tengo que admitir que me ha gustado muchísimo ese disfraz. Está bastante bien hecho. Hemos venido a la tienda de Don Quijote, que básicamente es un edificio enorme de un montón de plantas donde aparentemente tienen disfraces. Y por aquí directamente accedemos a la tienda. Lo peor es que no tenemos ni idea de qué nos vamos a disfrazar, pero aquí tienen unas cuantas opciones distintas. Lo que pasa que muchas de ellas son de este estilo que están por aquí. Estos japoneses son bien traviesos. Monja sexy, diablilla sexy, enfermera sexy, policía sexy, conejita y gatita sexy, dálmata sexy. Tras que los de hombre sí que son todos normales. No entiendo nada. Es que parece broma, pero si quieres ir de gatito hombre, tienes esta opción. Pero si quieres ir de gatito mujer, tienes esta de aquí. ¿Hasta qué punto esto se puede considerar un disfraz? Accesorios por si se pone traviesa la noche. Orejas de furro. Al menos no somos los únicos comprando a última hora. Hay demasiadas opciones. Vale, a ver, esto sí que no son disfraces. Creo que nos hemos metido en una zona un poco extraña. Vale, y esto me empieza a gustar bastante más. Cosas muy trolls. Cabeza de calamar, cabeza de cangrejo, sombrero de obrero, casco de luchador de sumo. Esta sección ya me empieza a gustar. Super bastón caca. No pregunto qué es. Es la bandera budista. No penséis mal. Tenemos Mario y Yoshi. ¿Tú quién quieres ser? Yoshi. ¿Tú quieres ser Mario? A mí me da igual. Ahora sí que sí, estamos preparados para ir en dirección a Shibuya. Teníamos una pequeña esperanza de que la gente estuviese ya disfrazada dentro del tren, pero parece que todos ya están en Shibuya. Que aquí se celebra otro día. Tengo como 5 jokers detrás. No sé si preocuparme. Vale, a ver, esto ya empieza a tener otra pinta. Ya no me siento tan solo. Entre asesinato y asesinato hay que coger un poco de fuerzas. Así que un buen sandwichito siempre es nice. Sabroso aperitivo. Me encantan las animaciones y los dibujitos que utilizan para los carteles. O sea, han escogido hacerlo como muy guay. Como con la mochila, el paraguas, la posición. Me gusta, me gusta. Estos van vestidos rollo de boy band. Este señor va disfrazado de trabajador del tren. O puede que simplemente sea un trabajador del tren. Pobre muñeca. Ha tenido un destino fatal. La verdad es que se lo curran, ¿eh? Pero nada puede competir con este lindo bigote. ¡It's me, Mario! Marina está corriendo de mí. Te pongas, yo a ti no te he visto, te conozco. Vale, y esto ya tiene otra pinta. ¡Bro! ¡Oh!
Voy a hacer un contador de Marios. A ver cuántos nos cruzamos. ¡Qué cantidad de gente que hay! ¡Madre de Dios! O sea, vais a ver el protocolo de seguridad que tienen para poder cruzar la calle. Fijaos el cordón policial que tienen montado. Y esto que estáis viendo es cada vez que se pone el semáforo en verde o en rojo. Hay literalmente una cinta humana que le permite a los coches poder circular con seguridad. Los policías se abren y luego se vuelven a cerrar para que las personas circulen de un lado a otro de la vía. Es increíble ver la sincronización que tienen aquí los policías. Es que con dificultad se puede caminar. ¡Qué locura! Este es un Mario Spider-Man. Podemos confirmar que la Casa de Papel se ha hecho universal. Mi favorito hasta el momento. Muy buen Teletubby. Aquí cada loco con su tema. Y eso que estos años han prohibido por completo beber alcohol aquí. O sea, imaginaros cómo sería esto antes. Thank you very much. Y eso que hemos comprado el mono más básico que había en la tienda de disfraces, tío. Yo estaba asustada de lo cutres que íbamos a ir. Pero no, ha sido todo un éxito. Este me está gustando demasiado. Maravilloso, ¿eh? ¡Hey! ¿No os imagináis el sufrimiento que es llevar este bigote de poliéster adherido con pegamento tóxico probablemente a mi bigote? Y cada vez que hablo me pica mucho estos extremos de aquí. Lo que sea por el vídeo. Está siendo divertido, ¿no? La verdad que... Muy divertido. Y sobre todo que es un ambiente muy saludable. Es súper buen rollo, muy respetuosa. Aparte de que cada uno va a su bola. Sí, en plan, sí. hay 50 personas con cámaras que no sabes si tienen un blog. Es el entorno en el cual me siento más cómodo grabando porque como todo el mundo va con cámaras y cada quien está a su bola, Y te piden fotos y es que no les importa. es como, quiero la foto con lo que llevas, aparta, dedícame, no quiero otra. Mario retrofuturista. Hostia, estoy con la música de Mario Bros y todo. ¡High five! ¡Eso! ¡Qué calor que da esto, es polar. Dios, no transpira nada. Dios, dinosaurios fuckboys. Mamadísimos. ¡Oh, Mario! Soy muy fan de los Magikarp. ¡Hey! Para que veáis lo alucinante que es Japón, he entrado a un baño para el que había una cola enorme. Y aún así es que el baño está súper limpio. En una zona de fiestas, en pleno Halloween, con una cola de la hostia. Cuando tiras de la cisterna y se vuelve a rellenar, puedes aprovechar la propia agua que se está rellenando para poderte lavar las manos. A Doraemon le han sentado bastante mal los años, ¿eh? Tremendo banano. Los hay que van con guardaespaldas y todo. ¡Hostia, el Batman! Durísimo. Me gusta porque hay mucha gente disfrazada, pero la mayoría de disfraces son bastante cutres. Oh, y otro Mario por aquí. ¿Qué pasa? Mucho gusto. Este se lo ha currado de verdad, que va de Minion con la moto conjunto. Very nice. Hostia, con la musiquita de Mario y todo. Hay gente que directamente ya mezcla cosas. Para que veáis lo respetuosa que es la gente, la policía está en el medio de la calle. O sea, no puede pasar ningún coche por aquí. Y aún así la gente espera. Eso sí, me he fijado en algún momento que sin querer me he despistado y he cruzado, que ahí sí que la gente se anima a cruzar. O sea, si yo voy y cruzo, de repente todo el mundo cruza. Pero si no hay una primera persona que lo hace, nadie lo hace. Estos tres, no sé si están bailando, se están poniendo bien los calzoncillos. ¿Qué va, de patitas fritas? Winnie the Pooh después de las drogas. Y es que el bigote es inconfundible. Va siendo hora de refrescarnos un poco. Oh, complicado intentar no mojarme el bigote. ¡Mario! ¡Hey! You are the best, Mario. I've seen. Mario. ¿Merece la pena el Halloween en Tokio o no? Joder, es divertidísimo. Está muy guay. Tenía expectativas, pero la supera con creces. A ver cómo nos sorprende. ¡Ole! ¡Oh, el fantasma de hoy por la mañana! ¡No puede ser! Es un ciclo perfecto. ¡Hey!
Thank you. Ni que estuviese escrito. Oh Dios, un Buzz Lightyear. Es que no puedo parar, lo siento. Os voy a dejar con este lindo Buzz Lightyear mientras te doy tiempo para que le des like y te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que estoy a punto de subir de Japón, y te dejo los que ya he subido en la lista de reproducción que vas a ver en la pantalla final. Ahora disfruta de este lindo Buzz Lightyear. ¡Qué maravilla!